Buenas tardes, maestro y compañeros. Nuestro equipo está integrado por Angulo Núñez, Gisela Lisset, Hernández Moreno, Vanessa Guadalupe, Jaime Guzmán, Víctor Rafael, López Nevares, Yuluen Estefanía, Rocha Arriaga, Karen Evelyn de la Luz. Nosotros hablaremos sobre el proyecto que lleva con nombre Proceso de fabricación del café en México. El café es un cultivo tradicional, básico y estratégico con más de 200 años de estar presente en la agricultura nacional. La producción de café es fuente generadora de empleos, tanto directos como indirectos, y de divisas para el país, así como para la conservación de la biodiversidad. En el proyecto Proceso de fabricación del café en México, se busca explicar cuáles son los distintos procesos por los que pasa el café para llegar a comercializarse, así como su importancia en la economía nacional. La diferencia del precio entre el productor, el intermediario y el comercializador es un factor muy importante para la industria, ya que el consumidor paga el precio correcto, pero este valor es muy superior a las ganancias que recibe el productor. Por esto, la industria debe de tomar acción para impulsar una cafeticultura integral dentro del país. Nuestro objetivo general es analizar cada uno de los procesos por los que pasa el grano del café, desde que se cultiva, se procesa y se vende al consumidor, teniendo en cuenta cada una de sus inversiones. Este proyecto surge con el propósito de conocer el proceso y desarrollo de una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, conocer los pasos y lo que se tiene que hacer en cada área de la producción, desde la agricultura hasta la venta del producto, será relevante a lo largo de este proyecto. Se buscará que en el proceso y desarrollo de la fabricación del café exista un mayor apoyo por parte de las industrias. Nuestros alcances son conocer el proceso por el que pasa el grano del café hasta llegar al consumidor en cada uno de los hogares, saber qué herramientas y qué máquinas se utilizan para el proceso de este, buscar alternativas para reducir los costos que se generan en el proceso y también aumentar las ganancias del productor. Nuestras limitaciones son que no estamos muy familiarizados en este proceso y que no contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación más a fondo. La metodología fue revisión bibliográfica, búsqueda de información, conocer el proceso de fabricación, conocer la maquinaria y las herramientas utilizadas, los costos de producción y nuestros resultados y conclusiones. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre el significado y el proceso del café. Bueno, en primera, ¿qué es el café? El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café o cafeto. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína 1, que es una sustancia psicoactiva. Este producto es uno de los más comercializados del mundo y una de las 3 bebidas más consumidas del mundo. Son 3 estados de la República Mexicana, como Veracruz, Chiapas y Oaxaca, donde se tiene la producción de café que sustenta varias comunidades, ya que la mayoría de las personas se dedican a cultivar la planta de café. Su proceso consta de las siguientes etapas: el procesamiento, el curado, la degustación, el tueste, el molino y por último el envasado. Bueno, el procesamiento. Aquí, una vez cortado el fruto del café, es sometido a un proceso o beneficiado por una de las sus vías existentes, que es el método húmedo o el método seco. Este método emplea los cafés arábicas de alta calidad con la finalidad de conservar todas sus propiedades. Por tal razón son los cafés más caros o mejor pagados. En segunda es la industrialización. Aquí la torrefacción consiste en tostar el café por medio del calor. Las técnicas usadas tratan de que este proceso se realice el mínimo deterioro tanto del aroma como del sabor, así como en el cuerpo del café. Una vez logrado el punto de tostado deseado, el café pasa de la tostadora a un plato de enfriamiento que, mediante un muy eficiente aspirador de aire, logra bajarle al grano niveles muy cercanos a la temperatura ambiente para que luego se almacene en silos, con el fin de que termine de refrescar. Concluido este proceso, queda en espera de ser empacado directamente en grano o ser enviado a los molinos. Bueno, ahora el molido del café. El molido es una combinación de partículas de varios tamaños, producto de la trituración del café tostado en un molino. Los 3 grados de molienda comercial son grueso, medio y fino.
Los molidos gruesos requieren de mayor tiempo de contacto con el agua caliente para la extracción adecuada, molidos finos de menor tiempo. Los molidos más finos permiten mayor extracción de ácidos lácticos, clorogénico y la cafeína que dan origen a la amargura en el café. Los productores recomiendan un molido grueso para cafetera percoladora, un molido medio para las cafeteras de filtro y por último un molido fino para preparar café tipo express. Y bueno, por último, sobre este proceso es el envasado. Aquí la finalidad de producir café tostado y molido es venderlo a un precio que sea más redituable que venderlo en pergamino, es decir, darle valor agregado. El envasado permite mantener a los alimentos limpios, secos, evitando que se contaminen con otros elementos, haciendo más fácil su transportación y ayudando a preservar los alimentos al protegerlos de agentes ambientales y dañinos como el agua, el aire y la luz. Capítulo 2. En este capítulo hablaremos del desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. 1. Siembra del café. La plantación es la primera etapa del proceso de producción del café. En ella se inicia un ciclo natural que verá crecer a la semilla hasta convertirse en plantas que puedan alcanzar los 10 metros de altura. La forma de sembrado y el manejo del cultivo son elementos fundamentales para que el grano tenga calidad. La siembra puede hacerse de forma manual o mecánica. Esto dependerá de la orografía y del tipo de explotación agrícola. En las pequeñas producciones de café de calidad, la plantación y cosecha se realizan de forma manual. 2. Cosecha. Por lo general, la cosecha tiene lugar una vez al año. El grano del café viene dentro de una especie de cereza, la cual es recolectada para ser procesada siguiendo alguno de estos dos métodos, el método seco o el método húmedo. En el método seco es necesario extender las cerezas del café para que se sequen al sol. Pueden pasar varias semanas hasta que la humedad sea menor al 11%. En el método húmedo, las cerezas del café pasan por una máquina que se encarga de separar la pulpa y la semilla, y se realiza una clasificación en función del peso. Para finalizar, se transportan a tanques de fermentación donde permanecen por un tiempo que oscila de 12 a 48 horas. 3. Procesamiento. En el procesamiento se elimina la pulpa de la cereza del café y se seca para transformar el café recolectado en café listo para las etapas venideras. Se puede hacer mediante el método húmedo o el método seco. Según el método seleccionado, el sabor del café obtendrá unas características en su sabor u otras. Curado. El curado se materializa antes de su exportación. Su función principal es eliminar la cáscara que recubre el grano para clasificarlo según su calidad, forma y tamaño. 5. Tueste. El tueste del café es el tratamiento térmico al que se somete la semilla del cafeto para obtener un producto quebradizo fácilmente moldurable. Los granos obtenidos del cafeto se tuestan para resultar en el sabor y aroma del café. Después de tostar, se enfrían usando agua o una corriente de aire. El proceso de tueste se inicia con el secado de la humedad del grano. Transcurrido este tiempo, se inicia la expansión del grano y, por lo tanto, el desarrollo de las reacciones químicas. Cuando el café está alrededor de los 170 grados, adquiere un color canela. 6. Molienda. Una vez que los granos del café han sido procesados y secados, llega el momento de la molienda, que consiste en introducir los granos en una máquina de descascarado. En la mayoría de los países productores de café, el proceso de la molienda se realiza en máquina y a mano, para garantizar la más alta calidad de los granos. Al finalizar la molienda, los granos se clasifican según su tamaño y su peso. Durante este proceso se descartan aquellos granos que no sean óptimos para la preparación del café. Como séptima actividad tenemos el sabor. Aquí se realiza una prueba en los granos de café para verificar la calidad y el sabor. El proceso de cata se lleva a cabo en una sala especialmente diseñada para ello. Los catadores evalúan la apariencia, sabor, acidez y sensación general del café. Y aquí la cata es para saber que tenga sus características necesarias para poder distribuir el café. En octava actividad del procesamiento del café tenemos el envasado.
De los estudios realizados se desprende que un café en grano en contacto con el aire a las 7 semanas tiene una pérdida significativa de calidad. En el café molido, esta pérdida se produce de los 8 a los 10 días. Para evitar este deterioro de calidad, los cafés en grano se envasan en una atmósfera inerte con una válvula unidireccional que permite salir los gases que se desprenden del grano. En este se hace en un sitio especial para cuidar la calidad del café. Aquí tenemos ya el diagrama de flujo donde representa la secuencia de las actividades en la fábrica del proceso del café. Tenemos el inicio, el almacenamiento del grano del café, donde comienza todo. Después se transporta hacia la tostadora. Tenemos el enfriamiento del café tostado, que ahí es una pequeña demora. Y después de ahí se transporta al molino. Tenemos el proceso del molido, donde se muele el grano del café. Después se tiene que hacer una pequeña espera. Luego se lleva a otro almacén donde se guarda el café molido. Después de eso se lleva a la empaquetadora y ahí es donde se hace el proceso del pesado y sellado. Después ya tenemos el almacén donde se tiene el producto terminado y ahí acabaría el proceso ya para tener su distribución. En la maquinaria empleada tenemos el módulo de beneficiado compacto ecológico. Esta máquina compacta que despulpa, selecciona y lava los granos de café. Sus ventajas es que es una despulpadora de un disco, zaranda clasificadora, lavadora, motor estacionario y sin fin para cáscaras. En el funcionamiento tenemos un costo de electricidad que son 2 soles por hora, serían 10 pesos mexicanos por hora. Aproximadamente son 0.40 kilowatts por hora de consumo eléctrico. Después tenemos los repuestos que utiliza la máquina, que son las correas, los cojinetes y otras cosas. Los insumos para la máquina son 158 litros por hora de agua para el despulpado, 1/4 de litro de grasa para que haga un buen funcionamiento la máquina. Después tenemos la mano de obra, que son 2 personas, uno para cargar la máquina y otro para que haga la recepción. Después tenemos la máquina despulpadora. Esta máquina separa la pulpa de los granos tanto pintos como maduros. Entre las ventajas encontramos que es muy rápida en el despulpado, no lesiona los granos, no los daña, no los muerde y no pierde granos en las cáscaras. Es una tolva depredadora stainless steel y tiene un poco consumo de agua. En su funcionamiento también gasta 2 nuevos soles por hora, que serían 10 pesos. Aproximadamente también son 0.40 kilowatts por hora. Sus repuestos serían casi los mismos que la máquina anterior de correas y cojinetes. Y los insumos serían 158 litros por hora de agua para que haga el despulpado y 1/4 de litro de grasa para su funcionamiento. Y en la mano de obra tenemos igual 2 personas, uno para cargarla y otro para que haga la recepción. Y aquí tenemos la separadora gravimétrica, que es usada para separar los granos y las semillas de acuerdo a su peso por la gravedad. Separa los defectos de forma rápida y mejora la calidad del producto. Entre las ventajas que encontramos es el manejo simple, es el consumo mínimo de energía, el control de distribución de fluido por aire y el mínimo ruido. En su funcionamiento también tenemos 2 soles por hora, que son 10 pesos mexicanos, y aproximadamente son 0.40 kilowatts por hora. Sus repuestos serían correas y cojinetes igual. Y en sus insumos es nada más 1/4 de litro de grasa para el funcionamiento de la máquina. Y la mano de obra, que igualmente son 2 personas, uno para cargarla y otro para hacer la recepción. Y tenemos la máquina lavadora, que este equipo es una máquina que limpia el grano de las impurezas luego del despulpado. Entre las ventajas encontramos que se recupera el 2% de peso y ahorra en consumo de agua. Su funcionamiento, el costo de electricidad sería 1 sol 50 centavos por hora, que serían 7.50 pesos mexicanos, y aproximadamente también gasta lo mismo de electricidad, que serían 0.40 kilowatts por hora. Sus repuestos son las correas y los cojinetes,
y en los insumos son 203 litros por hora de agua para que pueda hacer su trabajo y un cuarto de litro de grasa para la máquina. Y en mano de obra sería una persona nada más para su control. Píldoras y coladoras. De este equipo, pues su funcionamiento y ventajas, su funcionamiento sería la máquina que pela y pule los granos de café secos. Sus ventajas es que pela los verdes y los secos. Es veloz en el proceso y es de fácil regulación. No lesiona los granos, no los muerde, no los deforma. No pierde granos y toda la operadora está en la steel. Su funcionamiento, el costo de electricidad medido en soles por hora gasta 1 aproximadamente con tarifa BT5B. Los repuestos que utiliza son correas y cojinetes de igual manera. Insumos, un cuarto de litro de grasa para la máquina y en su mano de obra ocupa lo que son 2 personas, una para cargado y la otra para recepción. Seleccionadoras por tamaño. El equipo pues es la seccionadora por tamaño, su funcionamiento y ventajas. Su funcionamiento es que es la máquina ideal para la selección de granos por tamaño para que sea el tostado apropiado. Se usa en café, frijoles, cacao, en maíz, en trigo y en arroz. Sus ventajas es que tiene un manejo simple y tiene el consumo mínimo de energía, selección idónea y no hace ruido. Su costo por electricidad de igual manera gasta 1.50 soles por hora, aproximadamente con tarifa igual BT5B. Los repuestos que utiliza son correas, cojinetes e insumos, un cuarto de litro de grasa para la máquina y en mano de obra 2 personas, una para cargado y una para recepción. La distribución de la planta. En la distribución de la planta pues encontramos un área relativamente rectangular. El área de producto termina, empresa pues por esta parte la puerta, tiene una puerta con una medida de 1 metro. Y aquí se encuentra área de cajas para transporte. Aquí pues lo primero, de acuerdo al diagrama de procesos, se encuentra primero aquí el tostador. Enseguida encontramos el molino, el área de enfriamiento y aquí un ventilador. Aquí encontramos el área de almacenamiento de la materia prima. Aquí se encuentra una mesa de empaque en donde se encuentra también una báscula, la selladora, área de material de empaque y finalmente el área de producto terminado. Esta sería la distribución de la planta. Cuenta con una puerta de 1 metro de ancho y una ventana con 2.50 de ancho. El proceso de producción. El proceso de producción, pues aquí es de igual manera como lo hemos visto anteriormente, la siembra del café y la cosecha. Bueno, primeramente la siembra del café, número 2 sería la cosecha, el 3 sería el procesamiento, el número 4 sería el curado, el 5 en donde se tosta. Enseguida se encontraría como número 6 la molienda y número 7 el sabor. Y por último, número 8 el proceso de envasado. Conclusiones. Pues para concluir nosotros resaltamos la importancia de impulsar una cafeticultura integral en donde ser cafeticultor sea su modo de vida. Es una actividad productiva, diversificada con criterios ambientales, culturales, sociales y económicos en todos los ámbitos, realmente en un territorio con enfoque principalmente pues de paisaje. El café en relación con la producción representa una relativa estabilidad en los procesos productivos y pues la incapacidad de responder de forma inmediata ante los cambios de precios que se están experimentando constantemente en el mercado. Constantemente hay cambios en los precios de los insumos que se usan para el café. Aunque pues el café no es originario de México, se convirtió en un producto muy valioso en el desarrollo económico del país durante pues, los últimos años sobre todo, y es por eso que pues, la producción debería ser más valorada, más estudiada, para que
pues para realmente sacarle más provecho y que si de por sí ya es importante para el desarrollo económico del país, pues que represente una inversión pues más significativa, un aporte más valioso para la economía del país, del que ya de por sí se tiene, pues con cambios y estudios, pues sí se podría mejorar aún más este proceso. Pues esto sería todo de nuestra parte. Ya sería toda nuestra investigación y nuestra investigación acerca de lo que es el café aquí en México, sobre todo principalmente. Muchísimas gracias por su atención.